Muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es uno de los pilares básicos de la ficción europea. Es el primer libro que se imprimió en la península ibérica sobre el tema caballeresco. Trata de las buenas doctrinas, principalmente del arte de la milicia corporal y de la caballería. El tema esencial en esta obra es la fidelidad amorosa. En Amadís alternan la acción violenta con los sentimientos más exquisitos y las cortesías más elegantes, por lo cual se cataloga como prerromántica. Esta novela es una confluencia de la mítica, de los celtas y de los germanos y la concepción cristiana mariana de la Alta Edad Media. Como hemos dicho, es el primer libro que se imprimió en la península ibérica sobre el tema caballeresco y, según la crítica, de este provienen todos los demás. Abre un ciclo cerrado, luego por el Quijote, que viene a ser una parodia general de las novelas caballerescas. Amadís es una obra universal por la ausencia de color local y de época. Presenta un panorama idealizado en el cual, a pesar de ello, sus personajes tienen psicología, vida interna y humanidad. No es la primera novela del género, que lo sería El Caballero de Cifar, de comienzos del siglo XIV, pero fue el modelo que siguieron la serie de los Palmerines, Partinuples, Clamades, etc. Esta obra gozó de gran éxito y se convirtió en el modelo de los libros de caballerías dentro y fuera de España. Garci Rodríguez de Montalvo, su autor, pretende relatar una historia sucedida no muchos años después de la pasión de Jesucristo. Su protagonista, el mejor caballero del mundo, dedicado a lances bélicos y amorosos. Sus paradigmas son Tristán de Leonís y Lanzarote del Lago. El éxito de Amadís fue debido a su elevado idealismo sentimental y guerrero, al ambiente lírico y misterioso en que se desarrollan los acontecimientos y las fantásticas hazañas del héroe. En cuanto a la autoría, tenemos un panorama bastante interesante. La versión original es de principios del siglo XIV y se ha perdido casi por completo. La versión íntegra que conservamos fue escrita en el año 1492 y fue publicada en el año 1508 por Garci Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo. En ediciones posteriores aparecería su nombre como Garci Ordóñez. Y este afirma haber corregido sus 3 primeras partes, añadiendo la cuarta y la quinta, las llamadas Sergas de Esplandián o las hazañas de Esplandián, el hijo de Amadís. Algunos críticos atribuyen la versión primitiva de la obra al poeta gallego del siglo XIII llamado Juan de Lobeira, que nació en el año 1233. Fue canónigo de Santiago. Según Menéndez de Pelayo, el Amadís originario debió de ser compuesto a finales del siglo XIII,
en lengua portuguesa y en 3 libros, con intervención de un cierto Juan de Lobeira. Tampoco se puede precisar en qué lengua fue escrita originalmente esta novela, ya que hay razones para suponerla compuesta en Portugal, Castilla o Francia. Bernal Díaz de Castillo, en el capítulo 131 de su obra Historia verdadera de la conquista de Nueva España, menciona como autor de Amadís a un tal Rodrigo Morejón de Lobera, que podría ser castellanización de los apellidos portugueses Vasco Lobeira y João Lobeira. Las distintas redacciones que existen de Amadís han planteado problemas. Según Cacho Blecua, pensando en 3 redacciones básicas, las divergencias narrativas, ideológicas y lingüísticas se hacen más comprensibles. La primera redacción sería de principios del siglo XIV, de entre los años 1304 hasta 1312. Sería casi idéntica en argumento al texto del año 1508. Tiene características cerradas, coherentes y simétricas. La segunda versión, de segunda mitad del siglo XIV, esta estaría dividida en 3 libros. Es más extensa en algunos aspectos. En esta versión, Amadís se moriría a manos de su hijo y Oriana se suicidaría. La última versión es de Montalvo, de entre 1492 a 1506. En esta versión, el autor utiliza la materia preexistente y la distribuye en 4 libros. Elimina o abrevia algunos episodios. Amplia la última batalla de Amadís y Lisuarte. En esta intervención de Montalvo se intensifica el carácter moralizante e ideológico de la redacción anterior. Uno de los aspectos importantes es de recrear con máximo detalle las aventuras de acuerdo a unas reglas amorosas. No es un repertorio de fórmulas fijas y repetidas. Ha usado unos códigos cortesanos en la narración. Esta obra presenta distintos modelos de comportamiento amoroso que a su vez dan unidad temática al conjunto. Existe una pluralidad de vista. Las actitudes varían según los personajes. Las técnicas empleadas en la obra revelan un trabazón bien equilibrado de aventuras. Hay paralelismos, la antítesis, ironía, etc. Todos estos crean un espacio novelesco adecuado para el desarrollo de los acontecimientos. Se percibe una cadena de causa y efecto a lo largo de la obra. Amadís es un personaje dinámico, lo cual le dirige ideológicamente hacia su futuro, desde la realización de cualquier deseo y su cumplimiento. Se desarrolla siempre un número determinado de episodios conectados temáticamente con las pretensiones del héroe en aspectos diferentes. En el primer lugar, tenemos este aspecto de que éticamente corroboran la perfección del protagonista, que se hace digno y merecedor de sus deseos. Las aventuras previas demuestran la virtud del protagonista. Son auténticas pruebas de capacitación. La ideología implícita en cada uno de los episodios destaca alguna condición del héroe relacionado con su situación y aspiraciones. La reiteración o
inversión de temas, motivos y situaciones a lo largo de la obra señala la disposición artística de la novela y su coherencia, creando un doble espacio artístico. Las técnicas narrativas no se emplean de forma mecánica. El narrador maneja con verosimilitud distintos puntos de vista adaptados a la propia trama argumental. Numerosas acciones están contadas no desde la óptica del narrador, sino de los personajes. La aportación más importante de Amadís es el suspenso, es decir, la división en libros y capítulos. El uso de la alternancia fragmentan los sucesos en los momentos más importantes de su desarrollo. Deja al lector expectante por saber cómo se soluciona la situación conflictiva que el autor detuvo en el momento más tenso. Este enigma representa una de las máximas novedades del Amadís. En cuanto al argumento, esta obra se inserta en la tradición artúrica. Se centra en Amadís, hijo bastardo del rey Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Inglaterra. El niño es criado por el caballero Gandales e indaga sobre su origen en medio de fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda, llamada la Desconocida, porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido por el mago Arcaulaus, el encantador. Atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la ínsula firme. Vence al terrible monstruo Endriago, donde conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo de peligrosas aventuras por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. La acción principal está interrumpida por episodios secundarios, donde se cuentan las peripecias de otros personajes. La obra original, antes de las modificaciones incluidas por Montalvo, acaba trágicamente como todas las obras del llamado ciclo artúrico. El original reconstruido acaba como sigue: Lisuarte, mal aconsejado por avariciosos consejeros, echa de su lado a Amadís, lo reta e intenta casar a Oriana con un enemigo del héroe. Oriana es rescatada por Amadís y llevada a la ínsula firme por este. Lisuarte le declara la guerra a Amadís, acompañado por Galaor, envidioso de Amadís, y a Esplandián, a quien Lisuarte ha criado sin saber que es su nieto. Tras varias batallas, Galaor reta a Amadís y éste lo mata. Lisuarte reta a Amadís y también lo mata. Un tercer reto enfrentará a Amadís y a Esplandián, matando este último a Amadís. Oriana, que observa la batalla desde una ventana, al ver la muerte de Amadís, se lanza al suelo y muere. Urganda aparece y revela la verdad sobre sus padres a Esplandián. La obra también relata las hazañas de otros valerosos caballeros emparentados con Amadís, como su hermano Galaor, su medio hermano Florestán y su primo Agrajes de Escocia. Amadís aparece como el prototipo de la fidelidad amorosa, el heroísmo y mesura caballerescas de todas las virtudes adjudicadas a las diversas figuras de la tradición legendaria.
el sentimiento amoroso aparece más refinado y puro que en las novelas francesas del siglo bretón, como Lanzarote o Tristán, donde se glorifica el amor adúltero. A resumidas cuentas, en el libro primero tenemos un matrimonio secreto entre los príncipes. Al nacer Amadís, el hijo de esta unión, su madre lo mete en un cofre y lo deja en el mar. Es recogido por un noble que lo cría. Amadís pide ser armado caballero para merecer el amor de la princesa Oriana, hija de un rey. Encuentra a sus padres, los libera y consigue el amor de Oriana. El segundo libro trata de Amadís cuando toma posesión de una isla encantada. El rey, haciendo caso de unos calumniadores, lo expulsa de la corte. El libro tercero trata del episodio cuando el padre de Oriana quiere que ésta se case con otro hombre. Amadís se la lleva a su isla para evitarlo. El libro cuarto es donde se produce un enfrentamiento entre el ejército del padre de Oriana y el de Amadís. El mago Arcaulos ataca al padre de Oriana y Amadís lo salva. El padre, agradecido por ello y también porque Oriana está encinta, permite la boda. Así, en esta obra se nos presentan unos personajes muy importantes. La obra está basada en personajes de la literatura celta y es la culminación de la leyenda artúrica en la literatura española. En el primer lugar tenemos el personaje de Amadís. Fue criado por Gandales y luego por los reyes de Escocia. Al ser nombrado caballero, partió para Gales ofreciéndole ayuda al rey Perión para luchar contra las tropas del rey Abies, de la cual sale victorioso. Luego sale en búsqueda de su hermano Galaor y en su trayecto tiene un enfrentamiento con Dardán, el soberbio, y por su victoria el rey Lisuarte le pide que se quede en el castillo. Amadís, al enterarse de las hazañas de Galaor, se encamina en su búsqueda, presenciando muchas aventuras y guiado por un enano, y al final lo encuentra en un enfrentamiento entre ambos. Luego asiste, junto a Galaor y muchos otros caballeros, a las cortes de Londres y se encuentra con Oriana. Ambos salen de Londres para auxiliar a una dama, pero son traicionados y se enteran de lo sucedido en la corte con los ataques de Barcinán y el rapto de Oriana. Se encamina en la búsqueda de su amada, rescatándola de las manos de Arcaulos, y se pone en camino para vencer a Barcinán, del cual sale victorioso. Luego parte con Agrajes para ayudar a Briolanja a recuperar su reino y al final de esta batalla se alegra al ver a su hermano Florestán. Así se nos presenta el segundo personaje, Galaor, quien nació en Gaula, fue capturado y llevado a la isla de Leonisa y fue criado por un ermitaño. Va al reino de Lisuarte para convertirse en caballero andante y marcha hacia los países de Galtares para matar al gigante Albadán, y ahí conoce a Aldeva, hija del rey de Serolís. Luego la deja para buscar a alguien que lo curara y en trayecto se cruza con varios obstáculos, pero al final se encuentra con su hermano y ambos son invitados a las cortes de Londres. Ambos salen de Londres para auxiliar a una dama, pero son traicionados y se enteran de lo sucedido en la corte con los ataques de Barcinán y el rapto de Oriana. Se encamina
en la búsqueda del rey Lisuarte, rescatándolo de las manos enemigas y regresan rápidamente a Londres. Él y Amadís parten para defender a Briolanja, pero Galaor se separa de su hermano para acudir a Sobrerisa y se encuentra con su otro hermano, Florestán. El tercer personaje que nos presenta se llama Dardán. Se encuentra una noche con Amadís y al día siguiente lucha contra él para defender las tierras de su amada, pero al final se suicida. Tenemos al rey Perión, el rey de Gaula. Se hospeda en el castillo del rey Garinter y parte de allí 10 días después para regresar a su patria. Luego regresa para casarse con Elisena y posteriormente vivir en Gaula. Va a Escocia a pedir ayuda al rey Languines, ya que sus tierras estaban siendo invadidas por el rey Abies. Elisena es otro personaje, es la hija del rey Garinter. Se casa con el rey Perión y se van a Gaula. También está Gandalín, el hijo del rey Languines. Se va con Amadís a ejercer su función como escudero de todas las aventuras que emprendía su buen hermano. Y luego tenemos a Oriana. Desde pequeña, su padre la deja con los reyes escoceses y se enamora del doncel del mar. Años después, regresa a su tierra y se encuentra con Amadís en su lucha contra Dardán. Su amado se marcha y tiempo después le llega la falsa noticia sobre su muerte. Pero se alegra al encontrarse con él en las cortes de Londres. Ella es secuestrada por Arcaulaus y luego rescatada por Amadís. En su regreso a Londres la acompaña Grumedan. También está la famosa Urganda. Se le aparece a Amadís en su camino a Gaula para entregarle una lanza y desaparece. Va al reino de Lisuarte para ayudar a Galaor a convertirse en caballero. En las cortes de Londres anuncia a la reina que alguien trata de conquistar tierras ajenas. Y luego tenemos a Lisuarte, quien se dirige al reino de Languines para dejar a su hija Oriana y regresa a Gran Bretaña. Al ser asesinado, Dardán pide a Amadís que se quedara en el castillo. Al enterarse de las grandes hazañas de Amadís y Galaor, decide llamar a la corte a todos los caballeros y doncellas. Y luego decide ayudar a una doncella, pero es traicionado y llevado al castillo de Daganel, pero es rescatado por Galaor y ambos regresan rápidamente al castillo para defenderlo. Amadís, su familia y servidores son los buenos. Tienen belleza física, nobleza de origen y de sentimientos, lealtad al Señor y a la palabra dada, espíritu de justicia, buenas maneras y generosidad. Oriana y Amadís representan un modelo. Sus características psicológicas carecen de fuerzas y pasan a supeditarse a los eventos externos, la acción. Por otra parte, el gigante Albadán, Arcaulaus, Dardán el soberbio, etc. Todos estos personajes pertenecen al grupo de los malos. Son soberbios, brutales, injustos y desmesurados, física y moralmente. No existen complicaciones psicológicas en los personajes secundarios. Existen buenos y malos con relación a su comportamiento con el héroe Amadís, quien personifica la bondad, la hermosura y la gracia en los buenos.
La psicología de Amadís es la de un ser piadoso, que sufre y llora por amor y por las injusticias, que profesa amor hacia sus padres, amigos y hacia el mismo Lisuarte, sin guardarle rencor porque lo rechazó. Esta obra tuvo mucho influjo en los libros de caballerías posteriores, y ese influjo se observa en todos los aspectos de la vida social y cultural de la España del siglo XVI. Esta moda literaria dejó significativo indicio de su lectura en la toponimia del Nuevo Mundo también. El nombre de California aparece como nombre de una isla cuya reina es la señora de las Amazonas, en un episodio de las Sergas de Esplandián, y Patagonia aparece derivar del gigante Patagón, que aparece en Prima León. El Amadís primitivo, por lo tanto, era uno más de los avisos, de los peligros que crea el amor, porque constituía una españolización absoluta del mito de Tristán y de Iseo. Por otra parte, los comportamientos sentimentales en el ciclo del Amadís de Gaula despertaron apasionados debates entre sus lectores. Silva reflejó estos debates en sus libros, en los que varios personajes expresan distintas opiniones sobre este tema. Algunos de ellos alaban la fidelidad, mientras que otros la rechazan de plano, hecho que revela la hondura psicológica de sus personajes. Amadís también nos presenta otro aspecto muy interesante. Nos presenta la imagen de la mujer estereotipada de la época medieval, donde la mujer estaba retratada como la viciosa o la virtuosa, pero no existían las despreocupadas amantes de la libertad y del ocio, una imagen de la que disfrutaba su homólogo masculino. La tradición cristiana, al verse enfrentada con la cuestión de la tentación, acusaba a la mujer de este ultraje. En un mundo masculino, si la mujer no es la tentada, es la tentadora. El hombre le pide castidad siempre y cuando no le pide favores. El hombre, en comparación con la mujer, tiene más libertad sexual en estos textos. Se legitima e incluso el autor justifica en varias ocasiones la promiscuidad de Galaor. En una de sus primeras aventuras, Galaor entra en un castillo y ve a muchas dueñas y doncellas en sus camas, de las cuales él, como ya indicamos, escoge a una. Pero a pesar de la galantería de Galaor, hay mujeres que lo pueden resistir y contrariar. Una lo rechaza en el capítulo 41 y otra, Dinarda, le dice directamente que le cae mal. Y les cito estas palabras: si yo os mostré amor fue con sobrada miedo que tenía, idos don Galaor, y si en algo porfice no me lo agradezcáis, ni se lo acuerde de mí, sino de enemiga. Esta última es la que más a Galaor le gusta. Estas mujeres son más fuertes y prudentes y se contrastan con las que siempre se entregan a la voluntad del hombre. Amadís, desde luego, está atemorizado al pensar en tener relaciones con otra mujer, porque la infidelidad es uno de los mayores errores posibles. Entonces, lo que propone Amadís es que esta mujer se una con su hermano Galaor, quien está encantado de verse con cualquiera. Esto pasa más de una vez en el libro, y son factores que se complementan, la fidelidad de uno y el vicio del otro,
y a la vez logran exponer el modelo de perfección que Amadís personifica. Otro hombre que desatiende las normas sexuales es Agrajes, el compañero de Amadís, quien en una ocasión en su juventud se revela algo indiscreto, mirando por entre las puertas deseosos de ver mujeres más para las servir y honrar que para hacer su corazón sujeto en otras partes que antes estaba, quiso por las puertas de la cámara mirar lo que hacían. Así que él también goza de la compañía de su amada, Linda. Estos episodios sexuales de mancebo muestran la picardía de los jóvenes caballeros, pero se oponen con la emoción sentimental de la pareja central. La sexualidad se presenta como un experimento para el varón adolescente, mientras que para la mujer permanece prohibida por toda la vida. Varios reyes incluso van descubriendo a hijos ilegítimos que han tenido con otras mujeres en el pasado, y las reinas esposas no tienen más remedio que sonreír y aceptar la situación. En el caso del medio hermano de Amadís, Floristán, por ejemplo, se explica que el rey Perión estuvo con una mujer que prometió suicidarse si él no durmiera con ella, y él cedió diciendo: «Estad, que yo haré lo que queréis». Además de no ser esta una viable explicación, la mujer otra vez es la infractora. No le espera al hombre la muerte en estas ocasiones, sino que se lo perdona como una imprudencia del joven galán. La mujer no le puede reprochar al hombre, por lo menos en público, por su libertinaje, pero cuando se le sospecha a ella, el hombre con toda su furia prefiere desconfiar que averiguar. Para concluir, el Amadís y el caballero de Cifar, pese a pertenecer a las manifestaciones primitivas del género de caballería, no comparten la misma intención didáctica sobre la conducta de los príncipes ni la advertencia de los peligros de dejarse llevar por la pasión. Será el modelo del Amadís el que perdure años más tarde con el ciclo de los palmerines, por ejemplo. Cifar estará considerado como un libro no de diversión, sino de aprendizaje, de desarrollo de una doctrina filosófica en el que no habrá aventuras emocionantes, sino que más bien serán didácticas. Con esto llegamos al final de este módulo. Muchas gracias.